Vamos a plantear un experimento. ¿Qué tal 14 días? Pero eso sí, con cero azúcar. Nada, ni un gramo. Suena un poco radical, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a ver qué es lo que pasa exactamente en el cuerpo cuando de repente se pulsa ese interruptor. Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Qué le ocurre de verdad a nuestro cuerpo? Y ojo, no hablamos de lo que opina la gente, no. Hablamos de los cambios fisiológicos que a veces son súper sorprendentes y que se ponen en marcha, vamos, desde el primer día. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos en qué consiste el reto de las 2 semanas. Luego nos meteremos con los antojos, el hambre y la energía. Después pasaremos a lo que se ve por fuera, el peso, el agua y la piel. Seguiremos con la mejora del ánimo y la concentración. Y para terminar, bajaremos hasta el nivel más profundo, el reajuste celular. Venga, empezamos. Sección 1. El reto de 2 semanas. Aquí es donde arranca todo, con un cambio, un cambio radical en el combustible que usa el cuerpo. A ver, los primeros días son cruciales. El cuerpo básicamente entra en una fase de adaptación y lo hace a la fuerza. Es que, si nos paramos a pensar, está construyendo desde cero las herramientas que necesita, las enzimas, para dejar de tirar de azúcar y empezar a usar grasa como su combustible principal. Vamos, que es una auténtica revolución metabólica en toda regla. Pasamos a la sección 2, antojos, hambre y energía. Y aquí es donde de verdad se empiezan a sentir los primeros cambios importantes, casi desde el minuto 1. Esto es básicamente la trampa del azúcar en acción. Uno come algo dulce, el nivel de azúcar en sangre se dispara y luego, claro, se desploma. Y es justo en esa caída libre cuando el cerebro empieza a gritar: «Oye, necesito más azúcar, pero ya». Es el clásico círculo vicioso que no hace más que alimentar esa dependencia. Pero claro, ¿qué ocurre si quitamos de en medio el detonante? Pues muy sencillo, el ciclo se rompe. Sin esas subidas y bajadas, esa montaña rusa de glucosa, el antojo ese constante, pues se esfuma. Desaparece. El cuerpo simplemente deja de pedirlo. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental, la resistencia a la insulina. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si las células dijeran «basta ya de tanto azúcar», y para protegerse le dirán con la puerta en las narices a la insulina. Pero ¿cuál es el problema? Que al cerrar esa puerta no solo bloquean el azúcar, bloquean también el resto de nutrientes. Así que el cuerpo literalmente se queda muerto de hambre a nivel celular. Y este esquema lo resume perfectamente. Por un lado, con azúcar, las células están hambrientas y con el escudo levantado. Por otro, sin azúcar, las puertas se abren de par en par y, por fin, pueden entrar los nutrientes. El resultado es así de simple y de potente. Esa sensación de hambre constante se reduce, pero vamos, una barbaridad. A todos nos suena esa sensación de querer echarse una siesta justo después de comer, ¿a que sí? Pues eso es el cerebro, reaccionando a esas subidas y bajadas de azúcar. En cambio, cuando los niveles de energía se mantienen estables, esa especie de niebla mental y ese cansancio después de comer, pues se evaporan sin más. Venga, vamos con la sección 3. Peso, agua y piel. Ahora toca hablar de los cambios que se notan, de los que se ven en el espejo. Y aquí llega uno de los datos más llamativos de verdad. Durante la primera semana es posible perder hasta 6 kilos. Sí, se oye bien, 6 kilos. Pero ojo, esto no es grasa, es agua. Es todo el líquido que el cuerpo estaba reteniendo tontamente por culpa del azúcar. El avance se nota súper rápido. Primero, el cuerpo suelta todo ese líquido retenido. Y justo después, empieza a quemar grasa de verdad. ¿La prueba del algodón? La ropa. Empieza a quedar más holgada, sobre todo en la zona de la cintura. De hecho, una cintura ancha suele ser una de las señales más claras de que hay un exceso de azúcar en la dieta. La piel también se transforma, y el motivo es hormonal, pura y llanamente. La cosa funciona así. Si hay menos azúcar, se necesita menos insulina. En el caso de las mujeres, menos insulina se traduce en menos andrógenos, que son justo las hormonas que están detrás del acné. El resultado, una piel que se ve mucho más limpia. Seguimos. Sección 4. Mejora del ánimo y la concentración. Porque claro, los cambios no solo se ven por fuera, también y mucho se sienten por dentro. Es que el cerebro también hace una especie de reset. Pensemos en un estado mental mucho más calmado, con menos picos de estrés. La capacidad de concentración mejora, esa niebla mental se va. Es como si de repente la mente se volviera más nítida, más enfocada. Pero no es solo la mente. Hay que recordar que el azúcar es un potente inflamatorio, así que al quitarlo de la ecuación, la inflamación general del cuerpo baja, y esto se traduce directamente en menos rigidez en las articulaciones, menos dolores y una sensación general de ir más ligero. Y llegamos a la última sección, la número 5, el reajuste celular profundo. Ahora sí que vamos a lo más profundo de todo, a lo que pasa dentro de nuestras células para literalmente reconstruir el motor del cuerpo.
Hay una cita en el material original que lo clava. Dice que es como si nuestras pequeñas máquinas, a nivel celular, estuvieran literalmente cambiando a una fuente de combustible diferente. Una totalmente nueva y sobre todo mucho más eficiente, la grasa. Y ese combustible nuevo tiene un nombre. Se llama cetonas. Pero lo interesante es que no solo sirven para darnos energía. Lo más increíble de todo es su efecto en el cerebro. Las cetonas ayudan, de forma activa, a construir nuevas células nerviosas. O sea, que no solo alimentan, sino que también regeneran. Y claro, este cambio de combustible provoca una reacción en cadena por todo el organismo. Las arterias se desinflaman, lo que protege el corazón, el cerebro, como decíamos, se regenera, el hígado empieza a quemar toda esa grasa que tenía almacenada, y hasta los riñones, que la verdad es que sufren un montón con el exceso de azúcar, empiezan a funcionar con mucho menos estrés y de una forma más eficiente. Y con esto llegamos al final de este análisis. La pregunta que queda flotando en el aire es casi inevitable. Si todo esto puede ocurrir en apenas 14 días, ¿cuál es el potencial real para la salud si este cambio se mantiene a largo plazo? Es algo que, desde luego, da que pensar.